poquito sobre sobre los homicidios, sobre las propuestas. Aquí está. Recoleta, ciudadano peruano fue asesinado de un disparo en la cabeza. Bueno, lo que decía al inicio del programa. Muchachos, el sicariato este fin de semana, pero se hicieron todos los encargos. A ver, y tiene uno más. Y bajo contigo, Martorell. Brutal crimen en Peñalolén. Hallan a hombre baleado en su hogar durante la mañana. A ver, este es uno de los temas. A ver, acá hay dos temas que son importantes. Es la delincuencia y la economía. Eso sí o sí es lo más importante y lo urgente. Martorell, la escucho. Yo quiero ser muy sincera con este tema. Yo pienso, Gonzalo, que estamos literalmente en un punto de inflexión. Tú lo acabas de decir antes de ir a las menciones, que estamos en el punto más alto. Pero más allá del punto más alto, hay cosas que no se miden en la NUSC, que son delitos que estamos empezando a ver cada vez más recurrentes, ¿no? Desde torturas, secuestros, extorsiones. Pero secuestros que se denuncian, hay muchos que no se dice nada. Que no se dice nada, e incluso autoridades o exautoridades involucradas en este tipo de cosas. Es. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? Aquí hay que dar un golpe firme. Y esto hoy día requiere de verdad que la ideología quede un poquito de lado. Entonces, ¿por qué yo reclamo tanto cuando algunas personas votan en contra de leyes que son esenciales? O sea, que sin esas leyes realmente no podemos avanzar en esto. Y yo creo que hay que ir mucho más allá incluso. O sea, a mí me parece, hoy día nosotros, Gonzalo, para que tú sepas, nos faltan 35.000 carabineros. Nos falta tecnología para investigar. Y si no somos capaces de cerrar la frontera, cerrar la frontera me refiero a evitar el paso de drogas, de todo, y de ilegales, de todo, finalmente no vamos a solucionar esto. Y eso requiere voluntad y requiere decisión. Entonces, yo por eso vuelvo a insistir. Ya hemos visto cómo este gobierno actúa respecto a la delincuencia. Llegamos al pic histórico. Entonces, yo vuelvo a insistir, necesitamos decisión, necesitamos alguien que enfrente la delincuencia sin miedo. Y por eso es que yo defiendo a Evelyn Matei. Ella, su gestión en Providencia, eso uno lo puede ver con datos, lo puede ver de verdad, ¿no? Yo quiero hacer esto, yo creo que puedo. No, ella fue la única comuna que empezó a reducir firmemente los delitos cuando el resto subía, implementó tecnología, implementó trabajo, y hay otras cosas que hay que hacer, y aquí nos puede ayudar mucho Iván Poduje, que es experto en eso. Cuando yo fui subsecretaria trabajamos juntos. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Y quiero decir que fue un trabajo que él además hizo de forma voluntaria. Porque muchas veces eso no se dice aquí entonces, y que es cómo entrar a todo. Exacto. Arriaza, ¿usted quiere decir algo sobre seguridad, sobre las iniciativas, sobre las propuestas, economía, seguridad? Sí, yo creo que hay primero un denominador común en general, y agradezco a Catherine que menciona el tema ideológico. Creo que una cosa es no perderse que obviamente uno tiene propuesta y una posición política, pero en esto tiene que ser algo bastante transversal en términos de la unidad, lo que el propio gobierno ha llamado durante bastante tiempo, de generar una mesa común, pero sobre todo propuesta en común, independiente de dónde provenga. Y dicho eso, creo que dos ejes, al menos los que tienen que ir hoy día en foco concreto. Uno tiene que ver con aumentar o extender, digámoslo así, las ECO, lo que conversábamos recién acá en las noticias, para todas las regiones de Chile. Yo creo que ahí hay una inversión fuerte que hoy día debe hacerse y por lo tanto eso es bien relevante. O sea, extenderlo a todos los rincones, y eso es muy relevante. Y lo segundo, reforzar un trabajo con niñez y adolescencia, que yo creo que pasa más allá de la institucionalidad que hoy día ya existe. Hay una nueva institución de mejor niñez, pero creo que eso no basta. Creo que la articulación del Ministerio de Educación, de reforzar la deserción escolar, hoy día eso es clave. Sabemos que los narcos y sabemos que quienes desean penetrar en ciertos lugares lo hacen con niños y adolescentes, que son los más afectados. Llevan 3 años, ¿por qué no lo Por han lo tanto, hecho? creo que este es un trabajo, y con esto cierro, que O sea, lamentablemente por la fuera gente... la delincuencia, porque lo han hecho pésimo. Catherine, Entonces, ¿cuál es la solo propuesta real de hacer las cosas bien? Catherine, deja cerrar solo con esta idea. No, por Que fuera. lamentablemente la gente piensa en medidas de corto plazo. Y uno la entiende, porque el miedo, uno quiere acaban de soluciones matar a una niña de 13. para el fin de semana, para ahora. Obvio. Pero esta
esta estrategia de niñez y adolescencia necesitan de un acuerdo para que sean de mediano plazo. No pueden ser para, Pero se para puede la hacer, semana pero me que imagino viene. yo que se puede caminar y mascar chicle, se puede hacer algo urgente Por supuesto. y otras cosas importantes, pues, ¿o no? Por supuesto, más infraestructura, más carabineros, más eco. Su gobierno ha defendido a los sindicatos corruptos que manejan Mejor Niñez. ¿Usted sabe eso? Que Mejor Niñez la manejan sindicatos corruptos de funcionarios que hacen tráfico de niños. ¿Usted sabe además quién es la persona que tiene más organizaciones civiles trabajando a Mejor Niñez con miles de millones de pesos? La directora del INH, la señora Consuelo Conchera, puesta por su gobierno. Entonces, cuando ustedes dicen lo de Mejor Niñez y no se hacen cargo de los mafiosos que tienen traficando niños en los recintos, de la señora Conchera que tiene negocios millonarios con el fisco ahí y que además es presidenta del INH, cuando no han hecho ninguna medida relevante para aumentar la capacidad de los centros de acogida, usted necesita hacer un mea culpa primero antes de decir eso. Porque lo que han hecho es un crimen arriba a su gobierno con los niños y con los adolescentes. Ni siquiera le quiero decir lo que han hecho con la educación, cómo la han arruinado, cómo la tienen en el suelo. Entonces, para que usted hable de prevención, yo le pediría que le diera la palabra a otra persona, porque usted representa un gobierno que se ha jodido a la juventud, a la educación pública y que tiene a los niños de menor niñez en manos de sindicatos de mafiosos que amenazan a los directores, mafiosos, pedófilos y traficantes de niños. ¿Usted sabe eso? Yo lo que le puedo decir es que si hay alguien que tiene eso, bueno, vaya a la cárcel y a la justicia. No. ¿Usted sabe, hay doble lectura. ¿No sabe que están sumariados los de No hay Mejor doble Niñez y los lectura. pasaron igual? ¿Por qué pasaron a los funcionarios sumariados del Sename Mejor Niñez? Dígame por qué. ¿Por qué lo hicieron? A ver, Fidel. Yo creo que no se construye, ¿no es cierto?, las propuestas del futuro, independiente de que usted diga no, que el gobierno ahora. Porque no juguemos con este tema. No, pero no Catherine. arreglemos, pero déjeme, no tapemos los yo te problemas. escuché. No, que lo que pasa es que Catherine, cuando habla de que es la panacea Evelyn Matei y los temas de seguridad, yo quiero hacer recuerdo que el tema ha sido muy manoseado ya de años, de décadas, el tema de la seguridad pública, la delincuencia. El propio expresidente Miera, que paz descanse, pero él ganó una elección diciendo, ¿no es cierto?, que iba a terminar con la fiesta de los delincuentes en Chile. Entonces, volví a ganar por otra supuesto, elección porque correcto. la gente se sintió mejor y más segura con él. No, sí. Mira, ¿sabe por qué te digo que no hay que jugar con eso? Porque quien sea el presidente del futuro va a tener que seguir lidiando con este problema. Porque el Pero si problema lo es mucho acabo. más de fondo. El Senador, problema lo es dije. cómo tenemos un control fronterizo mucho más efectivo, cómo dotamos nuestras policías y fiscalías, no solo de más recursos, sino que de mayor especialización, como tú misma lo has reconocido. Pero avancemos y construyamos en este debate ideas de futuro y no solo la descalificación. Cuando yo te escucho, Iván, a ti, pareciera que estuviéramos también en un país del desastre. No, en Sename, Mejor Niñez, es así. Tampoco estamos senador, en el peor país del mundo, ni estamos en el Sename mejor. y Mejor Niñez, Estamos en un país que nos sentimos orgullosos. Estamos en un país que nos sentimos orgullosos en muchas materias. Yo cuando voy al Parlamento andino, donde está Perú, Ecuador, Chuta, Bolivia, bueno. ¿no es cierto?, Colombia, Ponga yo me siento Guatemala orgulloso de también. que estamos Oiga, no, mucho pues. más adelantados en tecnología, en el tema digital, en transporte. Bueno, esas Con cosas también Piñera y Lago nos estamos comparando con la OCDE, pero senador. enorgullezcámonos también de las cosas buenas. No estamos en el país del desastre Senador, que tú quieres, le que tú quieres compro el plantearnos. punto, pero por favor, lo único que le pido es que las cosas que se han hecho mal, como Mejor Niñez y Sename, que es un escándalo. Pero hemos hecho cosas buenas, Pero por la escúcheme, gratuidad de la educación que ustedes votaron en contra, o quisieron votar en contra, oiga, es algo magnífico que los chilenos puedan con lo del educarse SLEP, gratuitamente. senador, usted mismo ha criticado lo del SLEP. No salgamos. No, los SLEP. No nos salgamos de Otra materia de cosa, seguridad. estoy hablando de gratuidad de la Espérese, educación. Euge, no nos salgamos de materia de seguridad. Y se me puede buscar la noticia de los narcoaviadores, los narcopilotos. Para que quiero bajar con esto un poquito. A ver, escuche un poquito. Quiero bajar con esto porque aquí esto es parte, evidencia de los tentáculos del narco. Para que vean cómo están metidos en los narcoaviadores. Aquí va la noticia porque dice, preocupación en el Congreso tras intento. Bueno, este fue el avión que pillaron, ojo. Este es el que pillaron. Tras intento de tráfico de droga en la FACH. Para el diputado Andrés Lonton, este hecho es una señal alarmante de cuán profundo ha penetrado el crimen organizado en nuestro país. Desde el Ejecutivo, el ministro Elizalde destacó la cooperación por parte de la institución. Y esto hay que sumar también lo que sucedió con los narcomilitares hace 2 semanas atrás. Tienen un punto Uge, a ver. que es muy grave. Estos aviadores pertenecían a la base de los Cóndores en Iquique, donde está el grupo 3 de la Fuerza Aérea, que es el grupo más poderoso de aviones que tiene Chile. Ahí están los F-16 Block 50. Perdón. Tú me dices que Estos aviadores son los que manejan los F-16. No. Ah. Son de la base más estratégica que tiene Chile. Y los militares que pillaron en Pozo Almonte están en el regimiento reforzado que tienen los Leopard, que es, digamos, los tanques más avanzados. O sea, lo que te estamos hablando acá, Gonzalo, no solamente que tenemos militares
y aviadores metidos en el narco, sino que están metidos en el narco en las dos bases más importantes que tenemos en el norte. Oye, conversaban. A ver, Juan Andrés, yo voy contigo, Fiel. Ya. Yo por eso quiero insistir. Esta cuestión tiene la gravedad que tiene. Es Yo creo que gravísimo. la ciudadanía incluso tendría pleno acuerdo si todas las fuerzas políticas, incluso religiosas, las instituciones del poder del Estado, tenemos más que un acuerdo por sí mismo, rápido y con urgencia, pero déjame a la parte, yo sé lo que tú vas a decir. Tenemos que tomar medidas. ¿Por qué? Porque tú tienes que incluso investigar los partidos políticos. Absolutamente. También los partidos políticos. Ningún problema. Ya, pero mira, Gonzalo, viste, hace esa es mucho tu rato respuesta viene. decadente. Gonzalo, Perdóname, tu respuesta es decadente, porque el problema que tenemos es mucho más profundo que salir con estas tonteritas que tú sales habitualmente. Mira, Juan Perdóname, Andrés, mira, Juan eres un Andrés, te voy a decir una descriteriado, cosa para que perdóname te que no calmes, tienes para ni que un te criterio. tranquilices un poco. A ver, Estamos frente a un Tranquiliza, problema noto un poco de una alterado gravedad el día de hoy. enorme Ya, y tú sales Juan con, Andrés. vuelves Yo con los entiendo que estés comunistas, canchero, vuelves. pero tranquilo, No, si estoy tranquilo. súper tranquilo, porque Te ¿sabes lo que entiendo, te entiendo, pasa? canchero. Que este es Cuando un nos tema de cuentes qué es lo que seguridad hiciste en el nacional. Ministerio del Interior, Este es un tema de menos seguridad canchero. nacional y tú sales Yo con quiero- caricaturas porque y él vuelves dice- con las ¿Lo torpezas puede parar? del Sí, Partido ¿Le Comunista y puede todas decir que estas se cosas. quede? Ya. Juan Andrés, Eres un viene irresponsable. Gaby, hombre. ya, Javi. Perdóname. Juan Andrés, Perdóname. Javi. Juan Andrés, mire, lo que pasa es que usted siempre nos dice lo mismo en este programa. Usted viene y juega a una suerte como de Dalai Lama del Premio Nobel de la Paz, dale con la donde nos quiere convencer que unas mesas amplias van a resolver el problema de seguridad. Juan Andrés, un mínimo de autocrítica. En Tu Italia lo partido, lograron así. tu partido. En Italia tu lo partido. lograron Pero me así. puedes dejar terminar, hombre. En Estados Unidos. lo Juan Andrés, lograron así muteme en Nueva a York. Juan Andrés, mutémelo. Necesito avanzar. Sea Juan Andrés, generoso, Juan Andrés, a ver. Juan Andrés, yo creo que al menos tú hagas una autocrítica. Porque tú dices, esto es gravísimo, esto hay que resolverlo, nos tenemos que poner de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con que esto se tiene que terminar. Juan Andrés, tu partido votó en contra de la ley de usurpaciones. Tu partido ha tenido paradas las RUF en el Congreso durante años. Tu partido, cuando se habló de la ley antiterrorista, tuvo detenido la ley antiterrorista durante meses por el IMSI-Catcher, que era la manera de detectar este tipo de cosas, materia de inteligencia. Tu partido estuvo en contra de la modificación de la ley orgánica constitucional que tiene que ver con la policía de investigaciones y con que cómo proteger a la policía de investigaciones y a los funcionarios policiales. Entonces, ahí lo que pasa, Juan Andrés, cuando tú me decís que aquí estamos todos de acuerdo, que aquí todos tenemos que tener una mesa, cada vez que este gobierno, el gobierno del presidente Boric, ha tenido que llevar una ley de seguridad de las que tanto se ufanaba Carolina Toá, no se las aprobó tu partido. Tu partido no se las aprobó, tampoco el de Arriaza. Las aprobó los partidos que estamos acá. El Partido Demócrata, el Partido de la UDI, RN, Evópolis y algunos como Fidel. Pero tu partido no puedes venir a hacerte aquí como una suerte de Dalai Lama que está todo Giovanni bien. me cruzo, Giovanni. Sí, Giovanni, a ver. don Juan Andrés, yo quiero acoger su llamado a tomarse este tema en serio. Por eso quiero hacerle dos preguntas que me parecen fundamentales, sobre todo si tiene la expectativa de que la próxima presidenta sea de su partido, el Partido Comunista. Lo primero que quiero preguntarle es qué opina usted, ya que el Partido Comunista es un partido internacional y que manifiesta opinión respecto a lo que ocurre en otros países. ¿Qué opina usted de los altos jerarcas del régimen venezolano que están siendo perseguidos por la justicia norteamericana y que tienen orden internacional de detención por narcotráfico? Esa es la primera cosa, porque es importante saber la opinión del partido que apoya al régimen de Maduro en materia de narcotráfico en el Estado. Momento. Y la segunda pregunta que le quería hacer, don Juan Andrés, es ¿qué opina usted de, o si le parece o no, que el subsecretario de Fuerzas Armadas, que es de su partido, Carlos Edelstein, ¿tendrá alguna responsabilidad en la fiscalización de este tipo o nada? Usted dice, no, esto es una cosa administrativa, este señor no tiene nada que ver. la culpa a la ministra del PPD, pues, Por eso. son secos. Yo creo que el nivel en que ustedes se ponen, a mí me parece Yo que le no estoy haciendo dos enfrenta. preguntas. Pero cosas concretas. puede responder Cosas con todo el concretas. respeto del puede mundo. responder lo que le preguntaron. Desde la ignorancia no se puede trabajar. Les quiero decir. Yo me declaro ignorante, por La eso le última pregunto. Yo investigación- modestamente yo soy un ignorante. De la dictadura La de Maduro última- son jerarcas la- narcotraficantes o no lo Déjame, son. ¿Qué opina La última usted? investigación que hizo la PDI, que yo la saludo, que fue de meses, que develaron que existían en este país bandas organizadas que tenían más de 200 cuentas en los bancos y que lavaban dinero. 50 de ellos son extranjeros, residentes en Chile legalmente. Pero sobre lo que le preguntó Giovanni. Le estoy respondiendo. ¿Por qué se logró establecer las conexiones que se establecieron
en una parte, no toda, pero una parte porque hubo cooperación con distintos países. ¿Y los jerarcas comunistas de Espérate, Venezuela? espérate. Ya, pero Juan Andrés. Incluido Venezuela, porque hay cooperación a través de Interpol. ¿Qué pasa con Diosdado Cabello? Es un Pero narcotraficante. mira la bajeza. Hagámoslo simple, Juan Andrés, deja de darse vueltas. Esta es la bajeza. Yo lo que creo, lo que quiero decir es que Juan Andrés, este sector, le pregunto a Juan Pablo este Arriaga. sector no quiere. Le pregunto, vamos a la enfrentar casa. el narco ¿Hay y el terrorismo o crimen. no hay terrorismo en la Araucanía? Perdón, no escuché que ¿Hay o no hay terrorismo en la Araucanía? en la Araucanía hay Oye, varias si hasta cosas. el almirante de la Hay Armada terrorismo, dijo que había que hay terminar con el carabineros estado de excepción, infiltrados, hombre, no sean ignorantes. Hay varias cosas. Entonces hay que ¿Usted cree despejar. Pero hay No sean terrorismo, ignorantes, hombre. ¿Que hay Hay también terrorismo? Pero no sean ignorantes. Pero espérese, pero no, ¿Sabes tú por qué el almirante a cargo del estado de excepción excepción dice... Está muteado. Sí, pues, pero ¿por qué dice? Déjame terminar. ¿Por Le acaba de qué? hacer Martorell una pregunta a Riaza y usted se está metiendo por el No, lado. Entonces pero ¿cómo déjeme- me va a meter por el lado? Pero si Si se está el metiendo por ex el lado. jefe de la Armada Perdón, dice que hay Ay, que la pregunta terminar. es, lo están sacando el pizarrón. ¿Hay Déjame- terrorismo o no hay terrorismo en la Araucanía? ¿Puedo terminar? No, pero espérese, Pero espérese. ya pero- habla. A ver, Pero ¿por qué quieres que te espera un poquito. responda A ver, espera un lo que poquito. tú quieres que te responda, pues, Gonzalo? No, a ver. Lo que pasa es que... Al emparte. Mira, el jefe del estado de excepción Espérese, Juan Andrés, Juan Andrés. A ver, están todos muteados, están todos dice- muteados. Están dice todos que muteados. No, hay que están todos terminar muteados. con el Juan estado de Andrés está excepción. muteado, está muteado. La pregunta es muy simple. Entonces- La pregunta es muy simple. Le están preguntando, ¿hay o no hay terrorismo en la Araucanía? ¿Sí o no? Juan Andrés, ¿sí o no? que no? Ya, pero ¿Sí o no? vuelvo a insistir. Ya no, ya. El estado de... Arriaza, No. ¿sí o no? Ustedes están Ya, en listo, contra de los altos mandos de Ya, las Fuerzas ok, ya, Armadas. no responde, muchachos. No quiere responder. Ya, Poduje. Lo que pasa es que, bueno, Arriaza no responde y por eso está Gualmapu Inter cuarto, último, porque no le pillamos pera a la quinoa, no salen pelas en los huertos. Escúcheme, Pero que te pide Poduje. pero déjeme terminar. Acá yo vuelvo a recalcar que tenemos al narco extranjero metido en dos bases estratégicas de Chile. La base del Grupo 3 con los F-16 Block 10 y la base de Pozo Almonte con los Leopard. Eso es gravísimo para la seguridad nacional. Mi punto es que ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está haciendo contrainteligencia del ejército, contrainteligencia de la aviación y el general que no está en guerra con nadie y que no ha hablado nada? Martorell, ¿usted quiere decir algo breve? Sí, súper breve. Mire, ¿sabe qué más? No lo voy a sacar a ningún otro lado a don Juan Andrés Lago. Directo, al punto. Carol Cariola, de su partido, rechazó y pidió al tribunal que se rechazara que se abrieran sus cuentas bancarias. Luego vuelvo a preguntar, entonces, ¿en qué postura está el Partido Comunista respecto a que se abran las cuentas bancarias? ¿Y por qué no lo entregó? ¿Y por qué no lo abrió? ¿Y por qué no abrió? Y eso se declaró ¿Pero por qué no lo abrió? ilegal ¿Por qué no abrió la en el cuenta bancaria? proceso. No me trate de mentiroso porque no es que esté mintiendo. ¿Pero por qué no las No, quiso? es que están ¿Y por qué no mintiendo. la Porque abrió? insisto, ¿Por qué no las porque abrió eso voluntariamente? no, ella tiene la posición de abrir Sí. el secreto bancario. Esa es su posición. ¿Y por qué no lo hizo? Punto. ¿Puedo plantear Punto. algo? O sea, Pero si no lo Ok, hizo. Fidel, ya, Bueno, pero- ya. A ver, Fidel. Lo que pasa es que ustedes Ya, Juan Andrés, ya. La Sí, derecha ya, Fidel. está en contra de levantar Ya, ese se entendió. secreto Ya, bancario. Fidel. La derecha está en contra de levantar Sí, pero Carol Cariola no quiso abrir las cuentas, La po. derecha está en contra del secreto bancario. Ya, ok, ya. Eso es. Fidel. Ustedes están en contra. Pero ya, Carol quieren que Cariola... Sí, se entendió. Venga, Se la entendió. vaina. Ya, Fidel. No, pero que lo que pasa es que si gritamos todo no nos escuchamos. Estamos hablando de un tema de muchas... Yo ahí coincido con Iván. O sea, cuando el narco y lo conversamos con mi amigo Paredes, que fue diputado por Arica, que fue alcalde de Arica, que el que pavimentó Chinchorro, recuerdan ustedes ahí en ese conflicto que hubo con Perú. Lo conversamos el fin de semana que estuvimos en Puerto Montt y como él es de una zona como Arica y Parinacota que está siendo afectado, coincidíamos en eso, lo que tú acabas de decir recién. Si el narco se mete a nuestras Fuerzas Armadas, se pone en peligro la soberanía nacional. Absolutamente. Y por lo tanto hay que invertir mucho más, ¿no es cierto?, en inteligencia policial, tenemos que invertir mucho más, ¿no es cierto?, en esas materias que contribuyan, obviamente, a lograr penetrar, ¿no es cierto?, las bandas que hoy día están operando de una manera descarada en el país. Entonces este es un tema muy delicado. Más allá que sean de las Fuerzas Armadas o no, pero son las instituciones que nos protegen. Eso es lo más grave, los que nos tienen que proteger de los conflictos, ¿no es cierto?, y se esté penetrando, introduciendo la droga al país para provocar además un daño tan gigantesco en nuestra juventud. Lo mismo que estaban hablando ustedes acá. Sí, ahí está el problema principal. El otro día en una comuna pequeña de mi región, en Puyehue, una persona asesinada, un alumno de 15 años, asesinada por otro joven.
también probablemente por este tipo de materia. Entonces, este es un tema que nos duele. No solo en Santiago lo que ocurre, estas tragedias, también nos ocurre en nuestras regiones. Pepe, ¿usted quiere decir algo? Sí, desde el 2016 en adelante han habido hoy día existen más de 25 condenas por hechos relacionados con narcotráfico en las Fuerzas Armadas. 25 que están condenados, que los pillaron y los tribunales los condenaron. Y digo esto como para que situemos la conversación, porque esto es preocupante. A ustedes les preocupa y a nosotros nos preocupa. No solo por el interés nacional en la protección y el rol de las Fuerzas Armadas, sino por el daño que significa para una institucionalidad como las Fuerzas Armadas en este país. Entonces, qué bueno que lo positivo, que hay 25 condenas en esta materia, pero es grave que se siga repitiendo y que finalmente las propias fuerzas tampoco tengan mayores atribuciones y mecanismos para este tipo de materia. Entonces creo que tenemos que dar una discusión en cómo, para su propia protección, le entregamos más capacidad a las Fuerzas Armadas de detección en materia de drogas, ¿no? Como para tirar propositivamente una discusión que podemos terminar en un hecho que nadie de los de acá quiere, con el narco infiltrado completamente en nuestra México. México, eso es México. Ya.